Ya, anteriormente nosotros la semana pasada estuvimos revisando una categorización que propone PROMIS y que engloba las producciones narrativas modernas chilenas que nace más o menos a principio esta categorización, a principios del año 1900, y vamos a ver que es como una categoría que puede ser más contemporánea. Y estuvimos analizando la primera propuesta. Me voy a compartir aquí la pantalla, a ver. Compartir pantalla. Ya, estuvimos viendo por acá. Quedamos en la novela del fundamento, pero antes voy a mostrarle esta categorización. Esa. Ya. Estuvimos repasando, primero viendo, como recordando un poquito las características que tuvo la narrativa chilena de carácter fundacional, pero después posteriormente lo de finales del siglo XIX. Ya estuvimos viendo que tiene características modeladoras, por ejemplo, que tenía un rol social, de modelar, ¿cierto? Lo asociamos mucho con este género como es la fábula, de que deja siempre una enseñanza, ¿cierto? Este tipo de novela también tenía esa característica de dejar una enseñanza de comportamiento y también modelar cómo debería haber sido la gente en ese entonces. Estuvimos también viendo siempre, a ver acá, siempre presente la crítica de que no hay mujeres que escriben desde el comienzo y también, por ejemplo, que hay un tema de clase, ¿cierto? Una crítica, porque la narrativa siempre fue muy de carácter hegemónico, en el sentido que las personas que escribían tenían este carácter de intelectual, que no eran solamente escritores, sino que eran políticos, también tenían un rol cultural, un rol social, ¿cierto? Y cultural. Y ahí aparece la figura de Bello, de las Tarrias, que no es que sean solamente escritores, sino que ellos también se dedican a la política, a liderar finalmente este nuevo Estado, que es muy reciente, y también están en la esfera de lo público, ¿cierto? Y que son las personas que rigen toda esta construcción de nueva identidad. A ver, Marisol dice que levantó la mano. ¿Tiene alguna duda, Marisol? Que me diga. Ah, ya. Ya. Ya, entonces estuvimos haciendo como esta especie de repaso, ¿cierto? Y después empezamos a ver, según la propuesta de Peromi, ¿cierto? Que es una propuesta, pero que yo encuentro que tiene varios elementos que son destacables. Por ejemplo, que él, cómo plantea que hay toda una tradición, ¿cierto? Una tradición narrativa, pero una tradición que en realidad es muy reciente, porque acuérdense que como proyecto situamos de fecha exacta como el año 1842 y después hasta finales del siglo XIX hay aproximadamente 60 años, ¿cierto? Y que en 60 años tampoco podríamos decir que hay una tradición. Pero todo lo que se produce ahí tiene una finalidad, ¿cierto?, muy nacionalista, de modelación de la persona que recibe este tipo de novela. Y ahí, por ejemplo, yo recuerdo que Bastián decía, ¿cómo tiene un rol modelador
siendo que las personas, en realidad, que son como que recepcionan, ¿cierto?, estas novelas, no necesariamente corresponden a la clase más baja, que son a los que se busca modelar. Y ahí ese siempre es un cuestionamiento, ¿cierto? Pero es ahí donde entran otras figuras, otras entidades, que son el tema de la difusión, y ahí la prensa tiene un rol clave. Hay a través de la prensa donde se empieza a difundir mucho este tipo de literatura, y también hay que cuestionarse las prácticas que tenía quizás antes la gente. Estaba mucho mejor, o estaba mucho más instalada la práctica del libro, de leer libros, de tener libros en la casa también, y que fue avanzando progresivamente hasta llegar los años 70 para la dictadura militar, cuando se pierde ya estas prácticas, y sobre todo que están muy ligadas a la clase obrera, que también tienen así como incentivo intelectual también. Quizá lo intelectual no es, se va cultivando de tal manera que no solamente la clase hegemónica tenía intelectuales, sino que ya se empieza a desarrollar con líneas que son de izquierda, que son socialistas, que tienen mucho interés por lo intelectual también. Ya. Entonces, tenemos podemos decir a comienzos del siglo XX, comienzos de 1900, ¿cierto? Hay como una especie de rompimiento de esta, entre comillas, tradición literaria o línea literaria, narrativa específicamente, y aparece la vanguardia. Aparece la vanguardia, que está muy asociado, ¿cierto?, a las influencias europeas. En ese momento hay una crisis mundial, donde no solamente la sociedad como tal, ¿cierto?, está en crisis, o esta crisis de la humanidad se ve reflejada también en la escritura. Y ahí incluso, ¿cierto?, se tensiona al máximo el lenguaje y empiezan a crearse otras maneras también de decir. Los géneros también entran muy, muy en crisis. Y es así como empiezan a nacer estos tipos de novelas, y que son tres, según Promis. Está la novela del fundamento, novela del acoso y novela del escepticismo. Nosotros estuvimos revisando la novela del fundamento, y que según Promis tiene características, por ejemplo, rechazo a la línea positivista que se estaba creando, donde tenía esta víncula, esta influencia en realidad muy naturalista. Se hablaba de las veritas, ¿cierto? La influencia verita, que es este género italiano, que está asociado también al naturalismo y al realismo. Y que también ese género le queda muy, muy bien a este rol modelador. En cambio acá, por ejemplo, en la novela está la motivación que hay dentro de la trama que tienen estas novelas o del tema, es la búsqueda. Todos los personajes están como tratando, ¿cierto? O la mayoría de sus personajes están tratando de como develar alguna verdad, entonces por lo mismo hay mucho misterio en torno a estas narrativas. Hay también hay poco desplazamiento espacial, porque acá dice, las respuestas anheladas debieran buscarlas en el interior de la propia conciencia. Y dice, en otros casos se trata de personajes marginales o vagabundos cuya precariedad individual no alcanza a proyectarse hacia una situación social totalizadora. Y ahí, por ejemplo, aparecen autores como Marta Brunet, Juan Emar, Vicente Huidobro en su línea narrativa, Diego Muñoz, Manuel Rojas, Carlos Sepúlveda Leighton, María Flora Yáñez, que si ustedes leen sus textos y los cuentos que leyeron, los personajes que aparecen ahí son muy marginales, o son marginales, ¿cierto? Y también tienen estas especies de análisis también interior, donde no es que se muevan mucho en el plano físico, ¿cierto? Sino que hay todo un análisis que es más para adentro.
Ya, y después de la novela del fundamento está la novela del acoso. ¿Alguien tiene alguna duda que habló ahí? ¿No? Ya, si tienen dudas, me van diciendo nomás para que las vayamos aclarando al tiro. Si tienen comentarios también, muy importante que lo hagan para así ir estableciendo como más diálogo y que yo no esté hablando todo el rato. Sí, yo igual tengo mis pausas para pensar un poquito. Ya, la novela del acoso es una línea donde la mayoría de las escenas o personajes viven un agobio. Dice, este programa concibe la existencia humana como una situación de asedio permanente. O sea, las personas o personajes que aparecen en este tipo de novela están agobiados por su existencia. Y acá dice, proyecta su foco narrativo sobre dos conflictos históricos sociales y que son la opresión del proletariado y también tiene que ver con la opresión de la mujer en la sociedad masculina. Y acá donde ya aparecen visibles, muy visibles y explícitas las violencias de clase y también las violencias de género. Pero quizás ya podemos ir viendo una problemática que podríamos sacar de acá y que alguno quizás puede trabajar en su reseña o también en el ensayo que queda, es que se trabajan por líneas separadas. Son muy pocos los autores, por ejemplo, que dejen en evidencia una problemática de género y a su vez problemática de clase. Entonces tenemos, por ejemplo, autoras como María Luisa Bombal, que tiene toda una problemática de género, pero no está vinculado con la clase porque ella pertenece a una clase hegemónica. O los personajes que ella narra y relata son personajes de una clase alta. Entonces no hay interseccionalidad en este abordaje de este acoso, ¿cierto? Están muy separados. Y así como este asedio, ¿cierto? Se provoca por estas dos opresiones que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con el género, y dice, ambos conflictos son interpretados como manifestaciones homólogas de una estructura histórica común que la novela de acoso representa a nivel artístico mediante una imagen circular de la existencia humana. Eso ya queda bien explícito, ¿cierto? Cuando ustedes leyeron textos de los autores que vamos a ver más adelante, a ver si le hacen sentido. Ya, entonces están estas dos tendencias, está también esta realidad histórica, ¿cierto? Que no se puede negar, que ha sido el desplazamiento de estas dos variantes o de estos dos ejes de violencia que están vinculados hacia lo social y también hacia el género. Dice que aparece una perspectiva de tonos sombríos y de un temple de ánimo marcado por un doloroso pesimismo, como que las personas, ¿cierto?, no tienen una solución. Es en el discurso de la novela femenina donde se enfatiza con frecuencia la desesperación de la voz narrativa al contemplar cercenada cualquier posibilidad de evasión o de triunfo para sus protagonistas. Y acá, por ejemplo, enfocándonos en las novelas que abordan la violencia de género, nos damos cuenta que sí, que son personajes extremadamente pesimistas y ahí vamos a ver, justamente en este tiempo, hay una serie de novelas donde el personaje principal, que es una mujer y que está agobiada por las violencias que sufren las mujeres, porque lamentablemente en esta época también el género es homologable a mujer. Aquí todavía no aparecen muy claro, o son muy, muy poquitos los autores o autoras que abordan violencia de género y incluyen las disidencias sexuales. Entonces, como personaje mujer que aparecen, personaje protagonista, el final de la novela es muy predecible porque generalmente llega a ser el suicidio.
Y así, si ustedes, por ejemplo, toman algún relato, no sé, acá de las mujeres que aparecen, de María Luisa Bombal, ¿cierto? Muy asociada a la muerte, María Flora también, Chela Reyes también, todo lo que escriben está muy asociado a finalizar con un suicidio. Y más después que está María Elena Getner, ella también tiene un libro que se llama La mujer de Sal, que puede estar ligado también a esto, pero José Promis la pone en la tercera línea, y que también su personaje se suicida. Hay otras autoras latinoamericanas que también hablan como de género, o que sus personajes son mujeres y que están muy agobiadas con esta realidad y que ven como una solución solamente la muerte, porque no hay posibilidad de cambio en la sociedad en esa época. Ya, entonces acá tenemos algunos de los autores y autoras que ustedes leyeron, por ejemplo, Carlos Droguet, y ahí, por ejemplo, Carlos Droguet no aborda una problemática de género, pero sí la de clase. Francisco Alegría también, Daniel del Mar igual, Oscar Castro, podríamos decir que en una de sus novelas puede que aborde el tema de género cuando hace toda esta alusión a la vida en un prostíbulo, pero la crítica es más bien vinculada hacia la clase más que al género. No sé a quién más leyeron. No, ninguno de los otros lo han leído en el curso. No sé si ustedes han leído algo más de estos autores que aparecen ahí, para que me vayan contando si le hace un poquito de sentido esta línea o esta categorización. ¿Ha leído alguno de estos autores o alguna de estas autoras? Más allá de lo que leyeron en el curso, los cuentos que les di yo para los foros, ¿no? Yo sí. Ya. ¿Aló? Sí, cuénteme, Bastián, por favor. Yo he leído harto a Carlos Droguet. Ya. Y sí, pues, el tema de la... Pero de hecho yo encuentro que hay algo genial respecto a esto, porque creo que se podría salir incluso del tema de las clases sociales, pero voy a hablar de eso. Es que, por ejemplo, 60 muertos en la escalera es una matanza, pero no es una matanza a personas proletarias, es una matanza a jóvenes nazistas. Y yo siento que eso es muy... Ese momento de la historia chilena es muy bacán, porque no bacán de que haya pasado, sino que bacán de fascinante, porque muestra que al final los dos lados de siempre estaban dispuestos a lo mismo, que era matar gente. Entonces, y siento que como la discusión moral respecto a eso igual es como bien grande, porque yo siento que hoy día si se pone como sobre la mesa el tema de una matanza que mate a jóvenes nazistas, la gente yo creo que apoyaría fervientemente que se matara gente nazi, porque la gente, porque hay una violencia en el pensamiento de las personas también. Y yo siento que también se puede hablar un poquito, pero muy poquito, del tema de género en ese libro, por ejemplo, porque hay un relato donde empieza como a irse como en los mundos internos de cada personaje, donde se muestra la historia de una chica que se ve obligada a casarse con un hombre que es un como patrón de fondo, porque resulta que él iba a tener más dinero y le convenía casarse con él mejor y esperar que se muriera, decía, y después poder irse con su amado de verdad. Su amado de verdad se muere antes de que se muera el viejo, entonces, pero yo encuentro que eso igual es una especie de crítica, si se quiere ver así también. Ya, súper. Entonces también acá, por ejemplo, podemos ir generando inmediatamente una crítica hacia estas categorías que pueden ser a veces muy totalizantes, ¿cierto? Y también esa es la importancia de hacer estas nuevas lecturas a obras como las que señala Bastián.
Ese es lo que se pretende igual, lo que ustedes deberían ir haciendo, ¿cierto? Que se entregan como líneas, por ejemplo en este caso, que es como una línea crítica, que sitúa a ciertos autores en tal cosa, pero que ustedes también, si han leído ciertos textos, también que hagan sus nuevas lecturas, y eso se valora mucho porque así dejamos de replicar también y tener segundas lecturas sobre textos que quizá en su momento fueron dejados de lado o nunca han tenido como la visibilización. Es injusto porque uno debería conocer más, ¿cierto? Y también ir abriendo quizá y dejar quizás de lado de que recién ahora, ¿cierto? Es problemático el tema del género o el tema de las disidencias sexuales también. Porque si uno hace visible que, no sé, hace 100 años atrás sí se estaba hablando sobre esto, desde que la violencia se sufría ahí, eh, es como una especie de hacer justicia también por esas personas que, imagínense, si lo pasan mal ahora, ¿cómo lo habrán pasado hace 150 años? Ya, súper. Muchas gracias, Bastián, por su aporte. ¿Quién más ha leído algún de estos autores y que pueda decir, sí, concuerdo con lo que dice Promis, o podría hacerse una nueva lectura sobre un texto, no sé? ¿Se ha leído algo de ellos? O lo mismo que han leído en el curso, no sé, lo que leyeron El árbol de María Luisa Bombal, también me imagino que varios han leído La amortajada, y si pensamos, por ejemplo, en La amortajada, ella no ve, la personaje central, no ve, no llega al suicidio, ¿cierto? Pero finalmente ella habla desde su lecho de muerte y como que la conclusión que saca al final del libro es que ella por fin está liberada a partir de la muerte. No sé si consideran eso, a ver. Es que está, hay una novela chilena que es El río, ¿Ya? ¿De quién? que yo siento que trata todas las cosas de Alfredo Gómez Morel, ¿Ya? que es una historia autobiográfica de un hombre que estuvo preso varias veces y que era delincuente y todo eso. Y yo siento que trata todos los temas posibles por tratarse. Es una novela gigante la novela porque trata toda su vida, la cuenta toda. Y aparte de que es muy dolorosa y muy buena, por ejemplo, trata en el 62, porque es del 62, ahí yo creo que hay una discusión respecto al tema de la disidencia sexual. Porque habla que en el río, que era donde estaban los delincuentes más bacanes, por así decirlo, estaban ellos en el río, pero en el cauce estaban los homosexuales, porque ellos no eran dignos del río dentro de la historia. Entonces se quedaban allá nomás. Y ahí la historia, el protagonista dice que a él lo miraban como si fuera uno del cauce. Y como que está todo el rato presente el tema porque también aparecen varios prostíbulos en la historia. Entonces se discute todo, la verdad. Yo pienso que esa novela es como la novela de Chile. Que bueno, por ejemplo, usted podría tomar esa novela y hacer el ensayo sobre eso y hablar acerca de la resistencia. Sería Sí. un buen trabajo, ¿sí? Y refiriéndose ahí lo que plantea sobre como esta, dentro de la marginación, cómo pueden haber más marginaciones, esa ha sido también una de las críticas, ¿cierto? Y cómo uno interpreta esto situarse en el margen y que uno puede estar mucho más al margen en el caso de la lectura que se hace, ¿cierto? Uno como clase baja va a estar marginado porque es lo pobre, ¿cierto? Pero dentro de lo pobre, ser además, asumir, ¿cierto? Una identidad de disidencia, es quedar en el margen del margen, así como también puede ser, ¿cierto? Ser mujer pobre no es lo mismo que ser una mujer de una clase hegemónica. Entonces, todas esas cosas también, como esas huellas nos van develando estas novelas, y por lo mismo es importante de hacer estas lecturas, ¿cierto? Ya, y a ver, ¿quién más? ¿A quién más leyeron? Bueno, al Carlos Droguet. Y acá yo también, después se van a notar que tengo mis aprensiones de que sea catalogado o que esté en este grupo,
porque siento que el siguiente grupo le queda mucho más por ciertas características que se abordan, sobre todo en Patas de Perro. Y ahí se van a dar cuenta por qué. Ya, si tienen dudas, si tienen comentarios, vayan ahí aportando. Ya, después, tercer programa narrativo, ya es a mitad del siglo XX, que sería a principios de los años 50 o posteriormente de los años 50, y corresponde también con el boom de la novela hispanoamericana. Y ahí yo creo que conocen a algunos autores del boom. ¿Conocen a algunos? A ver, para que se activen. ¿Qué autores conocen del boom de la novela latinoamericana o hispanoamericana? Si no pueden hablar, escríbanlo. ¿Ya? Fouquet. Ya, ahí Fouquet, yo creo que es posterior al boom, quizás ahora se podría dar como un reconocimiento a Fouquet, pero en ese tiempo Fouquet es mucho más posterior. Sí. Bueno, para dar pistas, ya, Donoso, ¿quién más? Uno argentino. Me imagino que a varios les gusta acá. Ya, Gómez Morel, Cortázar, Cortázar. Sí, Cortázar también. ¿Quién más? ¿Es parte del boom? ¿También ustedes lo leyeron? Ya, García Márquez. Lo leyeron en el curso, está en la tercera unidad. Ya, no sé si ¿qué más se le ocurre? Ya, Bolaño también se considera, ¿cierto?, del boom, pero también es parte, ¿cierto? Ya también escribe después posteriormente y tiene ahí como, se podría considerar también como estas figuras más universales. Ya, entonces estamos en la mitad del siglo, estamos en los años 50, ahí está pasando, ¿cierto?, en Latinoamérica o Hispanoamérica, el boom literario, por lo tanto la figura del escritor es una figura importante que tiene cierta influencia y que también es respetable. Les cuesta mucho a algunos escritores, ¿cierto? Es cosa de ver las biografías, no sé si alguno revisó los documentales que aparecían ahí de Manuel Rojas, que al principio nadie quería publicarlo y que les cuesta bastante cuando son figuras más emergentes. Pero después, como ahora, ¿cierto? Sería impensable que alguna editorial les diga que no a Rojas. Ya. Este programa, que es el tercer programa, ¿cierto? Es un programa que manifiesta desde sus comienzos una actitud de radical antagonismo tanto hacia las ofertas narrativas de la novela del fundamento como hacia las de la novela del acoso. O sea, se diferencia de la novela que tiene este tinte misterioso, ¿cierto? Que sería de la novela del fundamento, y también se diferencia de este tipo de novela que es la del acoso, donde se hacen visibles problemáticas sociales de clase y también donde se hacen visibles también las problemáticas de género. Varios destacados narradores chilenos cuyos relatos contribuyeron a configurar este nuevo programa lo justificaron en la década de los años 50 como un sistema de preferencias que se originaba en el desencanto, el escepticismo y la angustia con que los jóvenes escritores de esos años percibían el desarrollo histórico y su realidad política social inmediata. Y aquí también es donde aparece, ¿cierto?, esta línea de pensamiento que está vinculada como lo postmoderno, donde ya empiezan a caer todos los grandes relatos,
empiezan a entrar en crisis, mucha crisis, como las figuras ideológicas que son vinculadas hacia la izquierda, por ejemplo. Entonces ya hay un descontento que es social, pero también hay una pérdida de credibilidad. Y en este caso es como si los personajes que aparecen en los relatos y también los mismos escritores, yo creo que ya no creen en estos proyectos políticos. Y eso también se evidencia, ¿cierto?, en su escritura. Debido a ello, dice, es que en el mundo imaginario de esta novela la realidad vive un proceso de descalabro y desmoronamiento irreversible. Y acá es donde empieza a jugarse, ¿cierto?, técnicas en la construcción de personajes y aparecen, por ejemplo, personajes que tienen características de monstruo, personajes que se asocian, ¿cierto? En el caso de José Donoso, en el obsceno Pájaro de la Noche, es un ejemplo muy claro. También, por eso es lo que me refería de Patas de Perro, también que aparece como este ser monstruoso, y quizás que podría a estas mismas características asociarse la novela de Alcino, que es mucho, mucho antes que esto. No sé si alguien ha leído Alcino. Ahí me van escribiendo en el chat si la han leído. Ya, pero eso es muy recomendable, muy bonita esa novela. Es de Pedro Prado, pero la escribió a comienzos del 1900, antes de los años 50. Ya. Entonces dice, pero a la vez también este programa narrativo surge como una consecuencia de la desconfianza y descrédito hacia las formas narrativas que de dicha situación histórica se habían generado. O sea que es una novela en base, ¿cierto?, a la desconfianza y de dejar de creer en ciertos estilos narrativos, estilos de escritura, pero también hay un cambio, ¿cierto?, paradigmático de la época, del pensamiento. Hay una crisis como del pensamiento y de los ideales también de la época. Acá dice, surge en consecuencia de un nuevo sistema de intereses narrativos que focaliza la representación literaria en imágenes agónicas a la existencia humana individual y socialmente considerada. Resultado de un concepto del relato que enfatiza su condición de estructura artística del lenguaje. Aquí también, si al comienzo, ¿cierto?, del 1900 empieza una crisis vinculada a la vanguardia, acá ya hay una pérdida total, ¿cierto?, de confiar en la tradición. Y acá se hacen muy evidentes el espacio físico donde se desenvuelve, ¿cierto?, la acción, es la ciudad. Y acá también podemos ver, a partir de los años 50, ya la eclosión, ¿cierto?, el desarrollo urbano es muy evidente, y eso se hace parte también de la novela. Entonces son novelas de carácter citadino y los problemas existenciales de la alta burguesía santiaguina. Y ahí tenemos una serie de ejemplos, por ejemplo, lo que plantea Donoso, ¿cierto? Todas las novelas de Donoso tienen que ver con esto. Bueno, El lugar sin límite no es tan citadino porque al final igual es como un pueblito, pero sí, en realidad yo quizá ahí El lugar sin límite estaría en la otra categoría, porque hace también como evidente problemáticas de género, creo yo. Ya. Y a la luz con que los ilumina la perspectiva escéptica de la mayoría de sus narradores, tales conflictos asumen por lo general la forma de procesos de agonía irrecuperables. O sea, están los personajes, ¿cierto?, tratando de recuperar lo vital, y ahí nos encontramos con personajes que están exhaustos, débiles o desquiciados. Esas son como la constante de personajes. En su afán, ¿cierto?, de tratar de mejorarse o de encontrar, ¿cierto?, una razón vital, han quedado completamente sin energía o han llegado al punto de la locura. Esos serían como los tipos de personajes, ¿cierto? Hay un estancamiento existencial,
que se va acentuando en este tipo de novela, hay una inmovilidad física y tortuosidades mentales. Acá, por ejemplo, a diferencia de la primera línea narrativa que veíamos, donde en la novela del fundamento uno puede encontrar respuestas en el interior, acá el interior es como la propia cárcel que tiene uno, porque hay una serie de tortuosidades mentales, y que de esa forma se manifiesta, ¿cierto?, este estancamiento existencial. Los espacios de los cuales se narra son decadentes, son como pesadillas, y hay una baja anémica evidentemente. Dice, consecuentemente, la caída y la nostalgia del paraíso perdido son dos de los motivos narrativos más característicos de esta novela. Narradores y personajes viven tratando de recuperar determinados espacios a lo que su conciencia decrépita les confiere el prestigio de desaparecidos mundos de felicidad. Acá, si por ejemplo había en los años 20 más o menos, ¿cierto?, como una gloria frente a las clases sociales altas que estaban llenas de riqueza, acá es cuando lo han perdido, ¿cierto? Entonces vemos como casas muy grandes que en algún momento tuvieron mucho, la gente continúa ahí, o los herederos continúan ahí, pero no heredaron riqueza ni heredaron bienestar, sino que heredaron la decadencia. Y ahí aparecen, por ejemplo, novelas como Casa de Campo de Donoso, igual que esa sí tiene estas características. Eso, a ver, ¿y qué autores son los que pertenecen a esta línea? Está Margarita Aguirre, Guillermo Blanco, Hugo Correa, y así. Que ustedes han leído, José Donoso, Jorge Edward, igual me imagino que lo han leído alguna vez. ¿Quién más? Enrique Lafourcade. Bueno, las que le contaba yo, María Elena Gertner. ¿Qué más está? Bueno, Mercedes Valdivieso también. Acá de Mercedes Valdivieso yo le recomiendo mucho una novela que se llama Maldita Yo, si no me equivoco. Ella abre igual un análisis bien importante y una creación bien importante sobre como la novela histórica, y ella hace referencia a la vida de la Quintrala. Por eso se llama Maldita Yo. Ya, a ver, acá hay una pregunta que yo no la había visto y dice, ¿entraría dentro de este programa Mapocho en Nuno Fernández? Yo creo que sí. Sí, porque, por ejemplo, no sé, si ustedes lo piensan, esta historia de estos dos personajes que son hermanos del insecto que aparece ahí, ¿cierto?, tiene todas las características de cómo los personajes están hacia adentro y todo lo que piensan, y el tema como de los fantasmas, de la realidad, de poner en tensión. Sí, yo creo que se puede asociar a esto. Y también hay como una pérdida de la esperanza hacia el futuro, ¿cierto? Esta sería como la línea de narrativa donde no hay futuro. Ya no hay esperanza, ¿cierto? Ya. No sé, si tienen alguna duda, si asocian algún otro autor que conozcan con esto. ¿Qué les parece esta categorización? ¿Le ayuda un poquito para realizar sus trabajos? No sé. Compartan alguna apreciación. Ya, monstruoso. Ya, El Mundo. No he leído El Mundo, ¿ah? Entonces, si me cuenta un poquito de lo que se trata, quizá ahí podemos establecer la relación, porque no lo he leído. Ya, ya, pero sí hay, yo voy a revisar igual.
No sé si tienen algún otro comentario. Donde ya se establece como lanza internacional. Ya. Por ejemplo, ustedes a Bolaño, ¿dónde lo dejarían? En estos tres como corrientes o tres tipos de novelas. Porque Bolaño, por ejemplo, no aparece en ninguno. ¿Qué otro autor de los que leyeron no aparecen? Bueno, Diamela Altit, porque Diamela Altit es mucho más posterior quizás a esta época de escritura. Pero si, por ejemplo, se establecieran estas tres categorías y después que tienen una continuidad en el tiempo, ¿dónde dejarían a los autores y autoras que leyeron, por ejemplo, Alejandro Zambra, que son de la última unidad? Diamela Altit, Pae Surino, porque ella es fotógrafa. Bueno, ahí también ustedes podrían hacer un análisis de ese texto que hace esta conjugación, ¿cierto?, entre narrativa y también entre fotografía. Ya, Diamela Altit en el último. Sí. ¿Y por qué texto, por ejemplo? ¿Qué texto tiene características donde los personajes se asocian más a lo monstruoso? A ver. Ya, en el infarto del alma, sí. Sí, porque por ejemplo ahí se aborda también la temática de un centro de salud psiquiátrico, de un psiquiátrico. Y evidentemente, ¿cierto?, al margen. Estuve leyendo algunos de sus comentarios que hicieron sobre infarto del alma, me gustaron mucho. Estaban bien. Qué bueno que hayan analizado así la novela. ¿Has leído Lumpérica de Yamela Altit o la Vaca Sagrada también? Ya, la recomiendo. Bueno, Lumpérica también tiene mucho, está muy asociado, ¿cierto?, hacia como lo oscuro, también hacia lo monstruoso. Y Vaca Sagrada también. Ya no sé si tienen alguna duda, estudiantes, o dejamos la clase hasta acá. Ya el otro jueves nos corresponde la última clase y que está destinada a la unidad 3. Y ahí vamos a leer todo lo contemporáneo. Y ahí sí que vamos a hacer análisis de por ejemplo, Alejandro Zambra, también cómo se posiciona de Diamela Altit, qué opina la crítica sobre ella. Bolaño también, que es más contemporáneo. Nona Fernández, que lo pusieron acá. Ah, ¿y quién era la otra autora que leyeron con Bolaño? Lina Meruane, sí. Ella igual también la vamos a abordar. Hay también, por ejemplo, como en esta última unidad, podríamos posicionar también a Fouillet. ¿A quién más? ¿De autores más recientes que ustedes hayan leído? Bueno, a mí igual me gusta un autor local de acá que escribió una novela que se llama Memoria de la Carne, que es Pablo Allenao. También, él está en el programa, pero cuando la asignatura he dado de lectura, leer novelas, porque igual es un texto un poquito más largo. Pero también ahí, por ejemplo, se aborda mucho el tema de género, pero visto también como el género como más allá de solamente la mujer, sino también de las disidencias. Ya, Gonzalo Hernández. No he leído a Gonzalo Hernández. Ya, muy reciente. ¿Mm? Y así, pues, estudiantes, espero que les haya gustado la clase. La voy a dejar grabada para también subirla al campus.
A ver si les puede servir para, ¿cómo se llama? Para la realización de lo que queda pendiente. Bueno, y si necesitan, por ejemplo, orientaciones para hacer ya la última reseña, también para ¿cómo se llama? El ensayo literario, no duden en escribirme, ¿ya? No sé, la última vez que pregunto, ¿tienen alguna duda en función de sus talleres para resolverla ahora? Ya, parece que no. Ya, estudiantes, que estén muy bien. Ah, ya, Ronald, dime. Sí, son 2 reseñas obligatorias. Por ejemplo, si tú hiciste la 1 y no quieres hacer la 2 y haces la 3, va a estar bien. O si haces la 2 y la 3, también. Son 2 obligatorias, ya. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen las 3 reseñas, tienen más posibilidades de sacarse un 7. Esa es como la... Sí, eso es. Si ustedes, por ejemplo, es lo mismo con los foros. Si ustedes hacen los 8 foros, obvio que tienen como más posibilidades de sacarse un 7, pero si hacen 4 foros y los 4 foros están bien, también tienen la opción de sacarse un 7. ¿Ya? Eso. Ya, estudiantes, que finalice bien su semana, un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Yo voy a estar recibiendo los talleres allá, sobre el ensayo literario. Dígame, Ronald. Ah, ya. Mira, en ese caso, porque el ensayo literario no es que lo haga sobre un autor como las reseñas, que uno se tiene que enfocar en alguien, ¿cierto? Sino que uno tiene que abordar esta temática, ¿cierto? Que es la narrativa como resistencia. Lo que sí, por ejemplo, si tú me dices, me gustaría tener apoyo crítico, yo te puedo dar el nombre de algún texto que puedas leer para que te apoye ahí también. Eso sí te puede ayudar, pero no es que uno se enfoque en el ensayo solamente en un autor, sino que la idea es que ustedes hagan dialogar autores. Y también, por ejemplo, sirven como citas algún texto que hayan leído dentro de los cuentos, por ejemplo. Si ustedes quieren citar alguna parte del cuento del vaso de leche, y además, no sé, van a citar también a Donoso también, no hay ningún problema, y esa es la idea también, como que pongan en diálogo las escrituras, y no solamente escritura crítica, sino que los textos literarios o textos narrativos en sí. Y esa es también, yo encuentro que es una buena forma de trabajar con el ensayo literario, que no es como un artículo académico donde uno tiene que finalmente poner solamente crítica, teoría, sino que acá ustedes defienden sus ideas, pero las pueden defender incluso, no sé, poniendo una foto de que ocupa Paz Errázuriz en el libro del infarto del alma. Uno también hay que jugar con los formatos, sobre todo cuando es el ensayo que tiene como resiste mucho más a otros formatos. O ir conjugando imagen y también, por ejemplo, palabras también. Ya, ahora yo creo que sí. Para ir terminando la clase voy a poner acá finalizar la grabación. Ya, que estén bien, estudiantes. Me despido entonces. Y nos vemos el próximo jueves a esta misma hora, y nos toca la unidad 3 y terminamos el RAM. Chaito.